Muy bien, estamos con Natalia González, ella es investigadora principal del IEP, donde están trabajando un proyecto y ella participa activamente en eso, muy interesante, que es cómo educar sobre los hechos recientes en el país que incluyen ciertamente los temas de violencia. ¿No es cierto, Natalia? Explícanos en qué consiste. Bueno, en realidad el Instituto de Estudios Peruanos tiene ya hace varios años toda una línea de investigación y de edición de contenidos que tienen que ver con la enseñanza y con la comprensión del fenómeno de la violencia política en nuestro país. Ahora nos hemos empeñado, sobre todo en el área de educación, junto con otros investigadores como Francesco Uccelli, Ponciano del Pino, Ricardo Cuenca, en hacer un puente entre estos conocimientos académicos y cómo se conectan con lo que está sucediendo en las escuelas y cómo es que en la escuela se pueden enseñar de una manera en que se ponga por delante el respeto a la democracia, el respeto al Estado de Derecho, estos contenidos de la historia reciente, ¿no? ¿De qué manera entra el respeto a la democracia, a los derechos humanos, todo, el respeto a la verdad? Ese es un tema que ha sido discutido ampliamente en un seminario que se ha hecho la semana pasada en el Instituto de Estudios Peruanos, en que hemos compartido con colegas argentinos este tema. El primer punto que hay que discutir además en el sistema educativo y a partir de una iniciativa que debería ser además del Estado peruano es en qué nos ponemos de acuerdo. Es el informe de la Comisión de la Verdad, el documento a partir del cual vamos a introducir estos contenidos en la escuela, u otros, ¿no? Complementados con otros que provengan además también del sistema político, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de la academia, cómo complementamos el informe de la Comisión de la Verdad con todos estos contenidos, pero nos tenemos que poner de acuerdo sobre un punto que debe partir de una verdad donde todos nos veamos reconocidos, para que esta verdad ingrese a la escuela de una manera mucho menos conflictiva como se ha venido haciendo. En los años anteriores ya los textos escolares que reparte el Ministerio de Educación han ido tocando estos temas para que puedan ser tratados en las escuelas. Y esto, como tú has visto en los años anteriores, ha generado muchísimo debate. Oh, claro. Muchísimo debate que tiene un momento de explosión a comienzos de año escolar y que luego se olvida. Es cierto. Y que se olvida además que estos textos son los únicos materiales con que cuentan los niños de todo el país y que son los únicos materiales con los que los maestros pueden introducir estos temas porque ellos en su formación inicial no han sido lo suficientemente capacitados, han sido además actores muchas veces víctimas de todo este proceso de violencia y no tienen las suficientes armas pedagógicas, didácticas, ¿no?, para introducir estos temas. Entonces, ahora que estamos terminando un año escolar y preparándonos para el siguiente, nos parece que es oportuno poner estos temas en debate para que sin agitarnos ante los fantasmas que tanto desde el mundo político, ¿no?, Claro. los agitan y lo que crean es una negación frente a la necesidad de tratar estos temas en la escuela con dos objetivos fundamentales. ¿Cuáles pensamos. son? Uno es la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia y el desarrollo de un conjunto de habilidades en los alumnos que lleven a tener empatía con los otros. El informe de la Comisión de la Verdad y toda la investigación académica nos ha puesto varios puntos en la agenda que debe ser tomada por el sector de educación. Uno de estos es el tema indígena. El tema indígena es un asunto que debe ser tratado como consecuencia de las enormes violaciones a los derechos humanos que sufrieron estas poblaciones. Y es un tema que en la escuela está poco tratado y poco tratado también cuando se enseña la historia del Perú. La historia de la República del Perú es una historia donde hay un pasado remoto, como el que nos ha contado ahora don Isaac Humala, Don Isaac nos ha hecho un recorrido ¿no así, es cierto?, sobre lo grandioso que fue la cultura andina, pero que desaparece con la República. Y la República nos muestra una historia de mestizos donde todos tratamos de ser iguales y esto contrasta con la realidad donde las poblaciones indígenas siguen siendo indígenas y más bien siguen viviendo como olvidadas Claro. de una comunidad en la que todos nos debemos reconocer como iguales y que
como este no reconocimiento ha llevado a que las violaciones de derechos humanos en la época de la violencia hayan sido mucho más cruentas en estas poblaciones. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para que estas ideas, qué van a ocurrir? Todo esto que vienen discutiendo se va a plasmar en lineamientos para la producción, ejecución de los textos escolares. Tenemos que reconocer que en este periodo, en este año, en este gobierno, hay una gran apertura del Ministerio de Educación para tratar estos temas. En el seminario ha estado con nosotros discutiendo también la ministra Salas, porque me parece que hay una intención de hacer y construir un puente que es fundamental para la enseñanza de la historia y de todos los contenidos que tienen que ver con la sociedad, que es el puente entre lo que pasa con el conocimiento académico y lo que sucede con la escuela, que es un puente que no se ha terminado de construir, y entonces lo que se construye en el mundo académico llega muy tarde y muy difícilmente a los contenidos escolares. Entonces, desde el Ministerio de Educación hay una vocación por escuchar a la academia, por recoger lo que estamos discutiendo, y por otro lado también desde la academia hay iniciativas por comenzar a producir material para las escuelas. Ya en el instituto tenemos un conjunto de iniciativas vinculadas a este tema de construir textos escolares con contenidos locales. Ah, qué interesante. Y que a partir de contenidos locales podamos reflexionar sobre una sociedad mayor, sobre una sociedad nacional. Entonces ya tenemos una iniciativa encaminada por ahí. Tenemos también una investigación que está tratando en Ayacucho y en Lima, encabezada por Francesco Uccelli, sobre cómo pensar en capacitar a los maestros en este tema, ¿no? Hacerles llegar información ordenada y además trabajar con ellos y conocer qué es lo que piensan, ¿no?, sobre estas temáticas para pensar en sistemas de capacitación y acompañamiento permanente a los profesores para que trabajen este tema de la mejor forma posible, de una forma que permita a los alumnos reconocerse en su historia reciente y además tener y fomentar una cultura de paz, una cultura de respeto hacia los demás y una cultura de lucha permanente por la democracia. Se ve interesantísimo. Natalia, ¿y eso lo van a producir, estas ideas, como resúmenes de lo que han estado evaluando en estos días? Exactamente. Bueno, en los próximos días va a salir nuestra revista electrónica Argumentos, tratando, ahí va a estar todo. No todo, algo pero de lo que hace CME, pero central. El inicio de una reflexión sobre esto, y próximamente te vamos a hacer llegar lo que vamos a ir ya produciendo específicamente para las escuelas como material a disposición me interesará mucho del leerlo y Ministerio. compartirlo con toda la audiencia. ¿No? Natalia González, investigadora principal del IEP, muchísimas gracias por compartir esos avances que están trabajando en el Instituto de Estudios Peruanos. No, a ustedes, y espero que nos sigan convocando ahora que empiece el año escolar para hablar no solamente de los textos escolares y de los contenidos, sino de un conjunto de cosas que tienen que ver con el magisterio, ahora que se está discutiendo lo del Movadef. ¿Ya están trabajando otra vez ahí? ¿El municipio les ha abierto el local de nuevo o siguen con problemas? Ha sido un malentendido de pocas horas, felizmente. Enhorabuena. Gracias. Natalia González, muchas gracias. Hasta Vamos luego. a una breve pausa y venimos con la parte final de Buenas noches.